En este video vamos a obtener la segunda derivada de la función f, que es igual a e a la 6x por el coseno de 2x. La regla de derivación que vamos a aplicar es esta, la regla del producto. Cuando yo tengo un factor u multiplicado por un segundo factor v, su primera derivada va a ser igual a u por la derivada del segundo factor más el segundo factor multiplicado por la derivada del primer factor. En nuestro ejercicio vamos a nombrar a u como e a la 6x y v sería coseno de 2x. Aplicando la regla del producto para obtener la primera derivada, vamos a tener que esto va a ser igual a e a la 6x por la derivada del segundo factor, es decir, la derivada del coseno de 2x, más el segundo factor, que es coseno de 2x, por la derivada del primer factor, que es e a la 6x. En el siguiente paso vamos a calcular esta derivada y esta otra. Para derivar el coseno vamos a utilizar esta regla de derivación. Lo único que tengo que hacer es cambiar el coseno por un menos seno. El argumento no se afecta, se queda exactamente igual y el resultado se multiplica por la derivada del argumento. Y para derivar e a la 6x voy a utilizar esta regla de derivación, que es la de e a la u. La derivada de e a la u es e a la u por la derivada de u. Siguiendo con la primera derivada, vamos a obtener que esta va a ser igual a e a la 6x por, ya habíamos visto que la derivada de coseno es menos seno de 2x por la derivada del argumento, en este caso sería por la derivada de 2x, más coseno de 2x por la derivada de e a la 6x, que es e a la 6x por la derivada de su potencia, que en este caso sería por la derivada de 6x. Ya como último paso vamos a obtener esta derivada y esta otra. La primera derivada entonces va a ser igual a e a la 6x por menos seno de 2x por la derivada de 2x es 2, entonces sería por 2, más el coseno de 2x por e a la 6x por la derivada de 6x, la derivada de 6x es 6. Ahora lo único que podemos hacer con la primera derivada es reescribirla y escribiendo primero el coeficiente de cada uno de los términos. En este caso sería 2 por un menos 1 que hay aquí, sería menos 2 por e a la 6x por el seno de 2x más 6 veces e a la 6x por el coseno de 2x, y esta ya sería mi primera derivada. Para obtener la segunda derivada vamos a derivar por separado este primer sumando y este segundo. Para que visualmente sea más legible voy a reescribir la primera derivada usando otros colores. Como ya les había mencionado, voy a derivar por separado este primer sumando, le voy a aplicar la regla del producto, y a este segundo sumando también le voy a aplicar la regla del producto. Entonces en mi primer sumando voy a llamar u a menos 2 por e a la 6x y v sería el seno de 2x. Y en el segundo sumando voy a llamar u a 6 e a la 6x y v sería el coseno de 2x. Aplicando la regla del producto en el primer sumando voy a tener que mi segunda derivada va a ser igual a u, que es menos 2 por e a la 6x por la derivada de v. En este caso sería la derivada del seno de 2x más v, que es seno de 2x por la derivada de u. La derivada de u sería la derivada de menos 2 e a la 6x. Todo esto que estoy subrayando va a ser la derivada del primer sumando, pero a ello le tengo que sumar la derivada del segundo sumando, entonces sería más 6e a la 6x por la derivada del segundo factor, que en este caso sería la derivada del coseno de 2x, más el segundo factor, que es el coseno de 2x por la derivada del primer factor o la derivada de u, que sería la derivada de 6e a la 6x. La segunda derivada va a ser igual a menos 2 por e a la 6x por la derivada del seno de 2x. La derivada del seno de 2x va a ser la siguiente. Vamos a utilizar esta regla.
Para derivar un seno, cambio el seno por el coseno y multiplico por la derivada del argumento. Entonces, en nuestro ejercicio me quedaría el seno, lo cambio por un coseno, sería coseno de 2x por la derivada del argumento, es decir, por la derivada de 2x. Ya no lo voy a dejar expresado, ya lo voy a escribir. Sería la derivada de 2x es 2, entonces sería por 2 más el seno de 2x por la derivada de menos 2e a la 6x. La derivada de menos 2e a la 6x sería menos 2e a la 6x, y lo único que tengo que hacer es multiplicar por la derivada de su potencia, en este caso la derivada de 6x. La derivada de 6x es 6 más 6 por e a la 6x por la derivada de coseno de 2x, y habíamos visto que la derivada de coseno de 2x es cambio el coseno por un menos seno, sería menos seno de 2x, y multiplico por la derivada del argumento, es decir, por la derivada de 2x, en este caso sería por 2 más el coseno de 2x por la derivada de 6e a la 6x, su derivada sería 6 por e a la 6x, y lo único que tengo que hacer es multiplicar por la derivada de la potencia. La derivada de 6x es 6. En el siguiente paso lo único que puedo hacer es reescribir cada uno de estos sumandos que estoy subrayando. En total son 4 sumandos. ¿Cómo diferencio a un sumando de otro? Siempre están separados por el signo más o por el signo menos. En este caso todos están separados por el signo más. Entonces, reescribiendo mi segunda derivada, me quedaría que f' de x va a ser igual a, multiplico al 2 por este menos 2 y sería menos 4 por e a la 6x por coseno de 2x. El siguiente sumando me quedaría de la siguiente manera: multiplico el 6 por el menos 2 y me daría un menos 12 por e a la 6x por el seno de 2x. Y el tercer sumando me quedaría con signo negativo, dado que voy a multiplicar 6 por menos 1 por 2, sería menos 12 e a la 6x por el seno de 2x. Y el cuarto y último sumando me quedaría con signo positivo, sería 6 por 6 más 36 e a la 6x por el coseno de. Como último paso, lo que debemos de hacer es verificar si hay términos semejantes. Si los hay, los vamos a simplificar. Date cuenta de lo siguiente: este término y este último son semejantes, dados que ambos tienen esta parte e a la 6x coseno de 2x. Igual aquí está e a la 6x coseno de 2x. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Es sumar o restar coeficientes. En este caso sería más 36 menos 4, más 36 menos 4 es 32. 32 y el resto de los factores se pasan. Entonces sería 32 e a la 6x por el coseno de 2x. Y este sumando y este sumando también son términos semejantes, dado que ambos tienen e a la 6x seno de 2x. Entonces lo único que tengo que hacer es sumar sus coeficientes, es decir, menos 12 me da menos 24, y paso los demás factores, que sería e a la 6x por el seno de 2x. Y esta es mi segunda derivada.